Bienvenidos y bienvenidas a Sintoniza con la Educación, un espacio de conversación junto a Educando en Red, en donde tu acción nos importa. Educando en Red, 10 años vinculando oportunidades. Ya estamos conectados, sintonizando con la educación, porque la educación es motor de desarrollo. Cada miércoles a las 11 de la mañana conversamos con aquellos actores que hoy marcan la diferencia. Sintoniza con la educación, un espacio de conversación en El Conquistador, junto a Educando en Red, en donde tu acción nos importa. Educando en Red, 10 años, vinculando oportunidades, y este es un encuentro para poder conversar con aquellas voces que, entendiendo la importancia de la educación, impulsan efectivamente el desarrollo local, marcando la diferencia. Y con este nuevo programa de Educando en Red El Conquistador, nos encontramos junto con César Cabrera, profesional de Educando en Red, para poder conversar acerca de un tema sumamente relevante para el mundo educativo, que es la convivencia escolar. Muy buenos días, César, bienvenido al programa, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, muy buenos días, José, muchas gracias por la invitación y gracias a los que nos están escuchando. Sí, y además, este viernes 26 de abril se conmemora el Día Nacional de la Convivencia Escolar. Por eso hoy también nos encontramos además con Aurora Liste, coordinadora regional de la Mesa de Convivencia Escolar de la Seremi de Educación de Ñuble, y quien está con nosotros virtualmente. Bienvenida, Aurora, muchas gracias también por aceptar la invitación a conversar con nosotros esta mañana. Hola, buenos días, ¿cómo están? Un gusto de estar acá en esta con ustedes, ¿cierto? Y obviamente conversar de lo que es la convivencia, sobre todo que el 26, el día viernes, celebramos y promocionamos la buena convivencia. Sí, sobre todo, Aurora, con los últimos acontecimientos que hemos lamentado tanto en nuestra región, particularmente en Lota, y se hace absolutamente necesario. Y por eso que te quiero preguntar que en los últimos años hemos sido testigos de diversas modificaciones a nivel educacional en este sentido. Quiero preguntarte qué cambios considera importantes que se han gestado en políticas de convivencia escolar en la última década, Aurora. Mira, comentarte que en el 2017, por el aumento de algunas denuncias y de maltratos entre estudiantes, de adultos a estudiantes, el aumento de bullying y de todas estas situaciones, ¿cierto? O eventos que tienen que ver con la violencia, el 2018 se hizo una actualización de la política de la convivencia escolar. Ya en esta actualización se buscaba poder abordar los temas de maltrato, poder establecer ciertos equipos y fortalecer los equipos para poder atacar, enfrentar y abordar de mejor manera desde el ámbito formativo, pero también desde los protocolos, de la mejor forma para poder abordar estas situaciones que estaban sucediendo en los establecimientos. Entonces, el 2018 se hizo una política, se socializó, se trabajó con todos los estamentos educativos, también con alianzas importantes que se amerita, ¿cierto?, de trabajar la convivencia, porque la convivencia no solo involucra lo que es educación, sino que también a otros actores importantes. Bueno, en el transcurso del 2018 se lanza esta política, pero ya después nos vimos envueltos en una pandemia en donde se agudizan estas situaciones de violencia o estas situaciones en donde estuvimos 2 años, año y medio, dependiendo de los establecimientos y las familias, ¿cierto?, en casa, y las relaciones sociales se fueron perdiendo. De hecho, costó mucho. Algunos estudiantes incluso tuvieron algunas fobias sociales, les costó volver al colegio, les costó volver a relacionar a relacionarse con otros, ¿ya? Cosa que es fundamental en el ámbito del desarrollo social de los niños, niñas y jóvenes, y también de los adultos. Tampoco no nos olvidemos, nosotros los adultos también tuvimos que hacer como un trabajo, ¿cierto?, en donde nos incorporamos nuevamente a nuestras tareas y a buscar la normalidad. Bueno, en el paso de la pandemia, ¿cierto?, hubo bastantes dificultades que tuvimos que enfrentar, específicamente en el año 2021-2022, en donde hubo un aumento
ya de la forma de relacionarse de los estudiantes, de la forma de relacionarse de los estudiantes con los adultos, de los adultos con los estudiantes, y también de las familias y los establecimientos educacionales. Que fue compleja, y así como tú lo dices, lo que pasó en Lota, Sí, muy lamentable. tenemos numerosas situaciones que han sido complejas para abordar en las comunidades educativas, y han sido muy desgastantes para las comunidades educativas. Me imagino que sí. Entonces, eso ha implicado que dentro de la política de reactivación educativa, ya dentro de los 3 ejes que se estipulan en esta política, el primero es convivencia y salud mental. Y desde ahí se han ido abordando estos temas y se han ido intensificando mayores recursos, no solo económicos, sino que también entregarles herramientas a los establecimientos educacionales, a las comunidades, para poder enfrentar esta situación. No ha sido fácil. Me imagino que no. No ha sido fácil. Y es un fenómeno también que se da, digamos, no es privativo de la educación pública, ni municipal, ni SLEP, ni tampoco, digamos, subvencionada, ni privada, sino que involucra, digamos, a toda la educación. Entonces, por lo tanto, digamos, es altamente preocupante, un fenómeno generalizado, por lo tanto. Yo quiero preguntarle a César, en términos de representante de Educando en Red, que como institución día a día se relacionan, todos los días están con la relación con establecimientos educacionales, no solo en la región de Ñuble, sino que en toda la macrozona sur. Y en este sentido, desde la experiencia que tienen ustedes, César, quiero preguntarte por qué es importante y cómo debiese abordarse la convivencia escolar al interior de los establecimientos educacionales. Dale, gracias. Buen día, Aurora. Mira, yo creo que hay cosas que son muy relevantes de definir para poder conversar respecto de cómo lo abordamos desde las escuelas, ¿no? Primero es pensar que cuando hablamos de convivencia estamos hablando de un aprendizaje para la vida, no estamos hablando de aprender solo matemática o solo lenguaje. Y que es un aprendizaje además que no debe estar pensado en el futuro, no debe estar pensado en que cuando el estudiante salga del liceo, que cuando el estudiante salga, es para ahora, es para cómo viven, porque el cómo viven los estudiantes hoy día es lo que va a marcar cómo somos siempre, ¿cierto? Es una vivencia fundamental en ese sentido. Lo que los estudiantes viven hoy día, los niños viven en la escuela, marca en ese sentido, ¿cierto?, su futuro, porque la sensibilidad, el cómo se relacionan con el otro, como decía Aurora, ¿cierto?, el cómo participan, todos los aspectos que conlleva la convivencia. ¿Cómo resuelven los problemas también? ¿Cómo resuelven los problemas? Claro. Sí, efectivamente, cómo resuelven los problemas, pero ahí es importante señalar que hay un tránsito súper importante, porque cuando nosotros nos educamos, Aurora, tú y yo, no existía el concepto de convivencia escolar en la escuela. No Lo que existía era la disciplina. Exactamente. Entonces, y se imponía, digamos... Tenías un inspector general que con éxito. se hacía cargo. Con éxito, o en realidad hacías a escondida aquello que no te permitía ser el inspector, ¿cierto? Estaba la parte trasera del patio donde te iba, etcétera. Entonces, en ese sentido había una transformación de la escuela. Había un desafío a la escuela a transformarse, a transitar desde una mirada disciplinadora a una mirada formadora. Y cuando pensamos en la convivencia escolar, normalmente, a propósito de las situaciones a nivel nacional que tenemos, pensamos justamente en el cumplimiento de la norma, pero el tema de la convivencia escolar es mucho más amplio. Tiene que ver... Sobre todo en las nuevas generaciones. Sobre todo en las nuevas generaciones. Claro. Y la escuela se desafía, ¿cierto?, entonces a abordar eso. Entonces tenemos efectivamente que ver el tema de las normas, pero tenemos que ver el tema de participación y formación ciudadana, tenemos que ver el tema de la formación en hábitos saludables, tenemos que ver el tema de la equidad de género, la no discriminación, tenemos que ver el tema de autoestima, el bullying, ¿sí? Entonces es un conjunto de acciones que la escuela debe abordar, y el desafío ha sido además, si bien ha habido un tránsito, ha sido muy rápido. O sea, el proceso de modificación de la estructura ha sido, y la escuela además ha debido transformarse. O sea, y claro, y en ese periodo tal vez algunos no han logrado adaptarse. Algunos no han logrado adaptarse, porque además no tiene que ver solo con la escuela, tiene que ver con una estructura que tiene que ver, por ejemplo, hoy día vengo de una escuela, de la escuela Enrique Soro de San Pedro, y me decía, una de las dificultades que tenemos es que, por ejemplo, las instituciones de educación superior todavía no se hacen cargo de que los profesionales que trabajan en educación, profesores, asistentes sociales, psicólogos, tengan una formación en el ámbito de convivencia escolar. Entonces, no es solo... una especialidad. Sí, o que tengan asignaturas asociadas, no es solo
que la escuela tenga que hacerse cargo. Tenemos que como sociedad hacernos cargo de que se abran nuevos espacios para que la escuela pueda abordarlo. La exigencia es mayor para los profesores entonces. La exigencia no es mayor solamente para los que profesores. sepan, digamos, de matemática, de claro, lenguaje o de historia. sino que además que estén incorporados. Aurora, si quiere ingresar al tema, sería muy enriquecedor. Hoy día, como decía César, es decir, los profesores tienen que tener también otras cualidades y capacidades para poder enfrentar el tema educacional. Sí, mira, para el profesor no es fácil abordar estos temas, porque son muchas las exigencias que tiene el profesor. El profesor tiene que responder a los estudiantes, tiene que responder a la exigencia del establecimiento, a los apoderados, tiene que responder también al desarrollo de su disciplina, ¿ya? Y también tiene que responder al clima escolar, al clima del aula, qué Sí, pasa claro. en el aula y cómo logro hacer mi clase. Obviamente, cuando nosotros tenemos un buen ambiente escolar, tenemos un buen clima, en donde hay respeto, en donde hay diálogo, en donde hay una participación, ¿cierto?, adecuada, la clase se puede hacer de forma fantástica, ¿ya? Se puede lograr los objetivos, pero cuando en este clima hay dificultades, no hay respeto, hay interrupciones, hay agresiones, la verdad que la clase, ¿ya?, y lo que tú quieras enseñar se vuelve complejo. Y Sí, eso es una completamente. realidad que pasa Sí. en muchas aulas educativas. Por eso nosotros como ministerio queremos abordar y queremos potenciar el trabajo de la convivencia de una manera distinta. ¿Ya? No solo podemos pensar en abordar la situación específica, el acontecimiento, el evento que nos demanda mucho tiempo, sino que también tenemos que mirar qué provocan estas acciones y estos eventos. ¿Ya? Entonces tenemos que tener una mirada más preventiva, ¿ya? En donde la formación, y ojo con esto, porque de repente hablamos mucho que la convivencia se enseña, así como decía César. Nosotros, Sí, si se bien educa. aprendimos, se educa, nosotros aprendimos en nuestras casas muchas cosas, a convivir, ¿cierto? Y a través de la disciplina, que la disciplina no es autoridad, a veces la confundimos, pensamos que cuando hablamos de disciplina es alguien que nos pone y que autoritariamente nos dice qué hacer. No, la disciplina es responder a ciertas reglas del juego, ¿ya? Y manejarme en relación a eso. La disciplina es muy buena. Bueno, nosotros aprendimos a convivir de una manera distinta, pero hoy en día tenemos un escenario distinto y tenemos que enseñar esto. Ahora, esta formación y este trabajo no solo lo tenemos que hacer en las situaciones que comentábamos recién, que son muy complejas y son muy lamentables, sino que tenemos que también tener una acción preventiva, formativa. O sea, estos temas hay que conversarlos con los estudiantes, hay que conversarlos con las familias. Nosotros en nuestra región, por ejemplo, hemos tenido encuentros con centros de estudiantes, en donde ellos están muy, muy interesados ya en relación a qué hacer con la convivencia. Es un tema que a ellos les interesa. Entonces uno podría decir, a los estudiantes no les interesa la convivencia, a ellos les interesa actuar y hacerse famoso o resolver las cosas. No, yo te puedo decir, porque los he escuchado, a los estudiantes les interesa la convivencia. Les interesa estudiar en un ambiente agradable. Les interesa el bienestar, ¿ya? Que son conceptos que tenemos que impulsar, ¿ya? Cuando hablamos con los apoderados, también hemos tenido encuentros con los apoderados, también les interesa. También está dentro de sus preocupaciones. Completamente. Ahora, ¿cómo abordamos equipos, estudiantes y familias para abordar la convivencia? Ese es el gran desafío que tienen las comunidades educativas. Sí. Y César, ¿tú querías decir algo respecto? Acércate al micrófono. Es un desafío que tienen las comunidades educativas, pero también es un desafío que tiene que ver con la mirada que tenemos de la educación. Mira, hace poquito salieron los resultados del CIMSE y se informó que el tema de la categorización de la escuela aparece de nuevo. Para los auditores, contarles que las escuelas son categorizadas según sus resultados en nivel alto, nivel bajo, medio bajo. Pero la categorización se hace en función de algunas cosas. Entonces, el 70% de la categorización está dado por el resultado que tienen los estudiantes en la asignatura de lenguaje y de matemáticas. Y un 10% de la ponderación para ver dónde se ubica esta escuela está dado justamente por indicadores asociados a la convivencia escolar. Entonces, si nosotros queremos que las escuelas cambien el foco y no coloquen más horas de lenguaje, y no coloquen más horas de matemáticas, sino que efectivamente esto sea una preocupación de la escuela, debemos también estructuralmente de modificar la forma en que miramos las escuelas. Porque si no, la escuela está obligada a si tiene 2 horas de libre disposición
y tiene malos resultados en lenguaje. ¿En qué las coloca? En lenguaje. Eso. Y no las coloca justamente en espacios formativos para los estudiantes que tiendan justamente a mejorar la forma de convivencia, a potenciar la participación, a mejorar la autoestima académica, a que sean jóvenes no discriminadores, etcétera. Entonces ahí hay una responsabilidad de la escuela, pero hay una responsabilidad también de la sociedad de diseñar una escuela en función de aquello que todos sabemos que es relevante. Sí. O sea, tal como dice Aurora, los estudiantes quieren vivir en ambientes seguros, quieren ser felices en la escuela, y los papás, si tú les preguntas, ¿cuál es la primera preocupación del papá respecto de la escuela que lleva a su hijo? La primera preocupación cuando es pequeño no es que aprenda rápidamente a leer, sino que esté seguro, Sí. que disfrute, Que sobre que todo llegue esté feliz seguro, claro. de la escuela. Sí. Entonces Sí. eso Y que no sea un requiere- trauma. Que no sea un trauma. Sí. Porque además hoy día los estudiantes pasan mucho tiempo en la escuela. Exactamente. Entonces esa es otra modificación que es relevante porque la felicidad de una persona, o sea, no es que la escuela tiene que ser responsable de la felicidad del estudiante, pero sí es responsable de generar las condiciones para que esa felicidad sea posible en ese ambiente. Y eso tiene que ver con seguridad, con participación, con cuidado, con vida saludable, con actividades deportivas, con actividades recreativas, con actividades artísticas, o sea, es un conjunto. Y esa mirada todavía requiere que se ha avanzado mucho en los últimos 20 años, porque hace 10, 15 años atrás no se hablaba. Sí. Pero se requiere seguir rediseñando la estructura de la escuela para que efectivamente pueda dar cuenta de esta necesidad que ya todos estamos de acuerdo de lo importante que es. Quiero preguntarle a Aurora las acciones que están realizando desde la Seremi en la materia que estamos conversando. Mira, nosotros el año pasado y este año hemos tenido un trabajo bien intenso en lo que es convivencia escolar. Como te comentaba, hemos tenido encuentros con estudiantes, hemos tenido encuentros con apoderados, tenemos redes de trabajo con los establecimientos educacionales, ya redes con encargados comunales de convivencia escolar y redes también con los equipos de convivencia de los establecimientos de la región completa. Ya hace poco tuvimos nuestras reuniones, empezamos y activamos nuestras acciones. El año pasado, por ejemplo, realizamos el segundo encuentro regional de buenas prácticas. Este año vamos para el tercer encuentro regional de buenas prácticas, porque también ahí es algo importante, nos acapara la atención los sucesos y los eventos complejos, ¿ya? Pero no así las buenas prácticas de los establecimientos educacionales. Sí. Yo te puedo comentar en algunos establecimientos que, por ejemplo, tienen una inclusión espectacular, Sí. tienen un trabajo del respeto de género, trabajo muy intenso en relación al ciberbullying, al bullying, y también de lo que es la armonía y el bienestar de toda la comunidad educativa, pero eso no hace noticia. Y es lamentable, eso no impacta. Está completamente invisibilizado. Completamente. Exactamente. Y qué doloroso que esté así. Es que, bueno, estamos en una sociedad también que responde mucho Vende a mucho la eso violencia, negativo. sobre todo en menores de edad. Claro. Exactamente. Sí, Y, sí. y nosotros podemos ver, o sea, hemos tenido eventos grandes con mucha participación ya en donde hemos potenciado los equipos. El año pasado tuvimos jornadas de cuidado al equipo, que son conceptos y énfasis que vienen muy importantes. Nosotros hoy día tenemos que preocuparnos de los equipos. Los equipos han tenido, Sí. vivimos marzo y abril, que estamos recién empezando, ¿cierto? Muy complejo. Intensos. Claro. Intenso. Y eso implica que también hay que tener un cuidado al equipo, hay que tener cuidado a los estudiantes, hay que tener cuidado a la familia. Y en este cuidado implica reflexión, escucha, participación, Sí. jornadas en donde también validemos y nos escuchemos, porque yo creo que este problema trasciende. Mira, lo que comentaban antes César en relación al CINSE. Si bien el CINSE tiene muchas dificultades y hay que hacer cambios bastante importantes, pero sí tenemos establecimientos, por lo menos en la región, que han asumido el desafío y ya han cambiado sus GEC y ya han incorporado, por ejemplo, talleres en el ámbito artístico. Y créeme, ya dejando esta visión que tenemos, que si tenemos más matemática y lenguaje tenemos mejores resultados. Mira, estos establecimientos que han tomado ese desafío y han hecho esos cambios en su GEC han tenido mejores resultados. Fantástico. Mejores resultados porque han desarrollado al niño y a la niña de otra forma, han buscado su desarrollo integral. Sí, y también quiero preguntarle... ¿Cómo? No te escuché la última parte. Hay que atreverse. Atreverse, no, sí, Hay que absolutamente. hacer esos Sí. cambios, independiente en qué quedemos calificados. Si esto es un trabajo no es un trabajo inmediato. Estos resultados no los vamos a ver al otro Exactamente. año. No puede ser inmediatista. Exactamente. La esperanza de hay que resultado. atreverse. Sí. Bueno,
Sucede que, lo habíamos dicho ya, esta semana vamos a conmemorar la convivencia escolar en Chile, día que nos va a invitar a reflexionar acerca de la importancia de poder fomentar un ambiente educativo inclusivo, respetuoso. Y entonces quiero preguntarle a César qué beneficios tiene para las estudiantes, para los estudiantes de establecimientos educacionales y de la sociedad en general, abordar temáticas de convivencia escolar. Sí, mira, en realidad, un poco algo señalaba antes, si la escuela no solo debe pensar en preparar para el futuro, debe hacerse cargo de cómo el estudiante vive su vida escolar, ¿sí? Y en la medida que esa vida, que ese espacio, ¿cierto?, que esa comunidad sea en base al respeto, sea en base a la no discriminación, a la inclusión, tenemos mucho más posibilidades de seguir soñando en una sociedad más inclusiva, no discriminadora, etcétera. Entonces, no es que lo estamos preparando para allá, es que debemos generar el espacio para que lo viva aquí y de esa forma tener la posibilidad que una vez que ya de adulto tenga la posibilidad de tomar otras decisiones, los puede hacer bajo estos conceptos que todos estamos de acuerdo, ¿cierto?, del respeto, la no discriminación, la inclusión, etcétera. Mira, señalar ahí que desde Educando en Red, como nosotros tenemos la posibilidad de estar en distintos establecimientos, vamos conociendo distintas realidades y vamos conociendo, tal como señalaba Aurora, escuelas que hacen una apuesta potente por el tema de convivencia escolar. Y tienen buenos resultados. Y tienen muy buenos resultados. O sea, por ejemplo, ahora estamos trabajando en Educando en Red en un proyecto que justamente acompaña a liceos públicos de acá de Bio Bio, y por ejemplo el Liceo Experimental de Concepción es un liceo que tiene un sello de inclusión, pero que es patente. Tú entras a esa escuela y se ve. O sea, el tema de la no discriminación y de la participación estudiantil en esa escuela es una escuela que se ve. Y efectivamente eso ha potenciado, tal como decía Aurora, que teniendo estas bases permita tener mejores aprendizajes. O sea, un estudiante feliz tiene muchas más posibilidades de aprender lenguaje y aprender matemáticas que si un estudiante que está tensionado. Pero este tema de la convivencia trasunta todo el espacio escolar, porque por ejemplo nosotros que tenemos un gran trabajo en el ámbito técnico profesional, ¿cierto? En el ámbito técnico profesional el tema de las trayectorias educativas es fundamental, de cómo los estudiantes, ¿cierto?, van construyendo a lo largo de su vida escolar una trayectoria educativa, ya sea para incorporarse al mundo laboral o a la educación superior. Y estas trayectorias educativas están íntimamente ligadas al tema de convivencia escolar, porque mira, cuando se piensa en la orientación vocacional, por ejemplo, lo que se piensa es mostrarle a los estudiantes distintas posibilidades. En realidad la orientación vocacional debiese estar, porque cuando uno dice queremos que el estudiante decida bien, en realidad lo que queremos, lo que debemos hacer para que eso ocurra, es que el estudiante permanentemente en su vida escolar debe estar, tener la posibilidad de decidir muchas cosas, porque cuando llega a cuarto medio, si es la primera decisión importante que toma, las posibilidades de que equivoque son muy altas. Entonces cuando tú dices, pienso en orientación vocacional como parte de convivencia escolar, lo que tengo que hacer es una trayectoria de muchas decisiones que el estudiante tenga que haber tomado. Y para eso el tema de la participación es fundamental. Conversábamos hoy día, por ejemplo, en los planes lectores. Son cosas muy simples, pero muy relevantes. ¿Cuántos planes lectores que están instalados en la mayoría de las escuelas? ¿Cuántos de los libros que tienen que leer los niños lo eligen los niños? ¿Cierto? La mayoría de los libros lo eligen los adultos. Exactamente, los imponen. Los imponen. Sí. Esto es lo que tienes que leer. Si el estudiante pudiera, desde eso, entonces son cosas muy simples que uno podría dar la posibilidad. Entonces, ese es un tema fundamental. Nosotros desde Educando en Red, en estos 10 años ya de trabajo, asumimos nuevos desafíos. Creemos que tenemos el conocer a tantas escuelas y de tantas formas, creemos que nos da la posibilidad hoy día de empezar a sistematizar estos aprendizajes también y aportar desde la sociedad civil justamente al tema de las políticas públicas, por ejemplo, en este aspecto que es fundamental, que es el tema de la convivencia escolar. Se nos fue el tiempo, lamentablemente, en tan interesante conversación. Estamos casi sobrepasados. Yo quiero agradecerle a Aurora Aliste, coordinadora regional de la Mesa de Convivencia Escolar de la Seremi de Educación de Ñuble, que haya estado con nosotros. Muchas gracias, Aurora, por estar con nosotros esta mañana. Gracias. Mira, solo comentarles que este lunes 29 se hace el lanzamiento de la actualización de la política. Así que muy atentos, porque se nos vienen novedades en convivencia escolar. Lo vamos a encontrar en la página Convivencia para la Ciudadanía, así que revísenla, porque este es un compromiso de todos. Y yo creo que la convivencia la tenemos que pensar así. Sí. Todos aportamos a esto. Y yo creo que los medios de comunicación tenemos un rol muy importante. Muy importante. También les invito a eso, a que promocionemos buenas prácticas. Exactamente. Aurora, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias por tu tiempo. Y también a César Cabrera, profesional de Educando en Red, también muchas gracias, César. Gracias por tu aporte. Gracias, José. Gracias, Aurora, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y nosotros, el próximo miércoles a las 11 de la mañana,
vamos a estar con Educando en Red, sintonizando con la educación, sintoniza con la educación, este programa que hacemos todos los miércoles desde las 11 de la mañana. Conversamos con aquellos actores que hoy marcan la diferencia. Sintoniza con la educación, un espacio de conversación en El Conquistador junto a Educando en Red, en donde tu acción nos importa. Educando en Red, 10 años vinculando oportunidades. Vamos.